Acomódense en sus butacas. Empezó el momento del séptimo arte. Cine, televisión, arte visual. Un espacio para poder apreciar mejor eso que vemos en las pantallas. Películas, series, programas, clásicos y no tan clásicos. Llegó tu momento de ir al cine. Llegó tu cita con el cine. En Citas de Radio. Vamos a inaugurar en el día de hoy la columna de cine. En palabras de nuestra próxima columnista, la cual les voy a presentar en un ratito nada más, el cine es un territorio misterioso, a veces confortable, a veces aterrador, donde nuestra fantasía puede encontrarse con la fantasía de otros, donde nuestros deseos más profundos pueden aflorar y donde podemos jugar a ser otros. Comenzaremos hoy un viaje para entender un poco más el momento excitante en el que entramos en una sala oscura y junto a desconocidos comenzamos a soñar el sueño que la pantalla nos propone. Está en línea nuestra columnista y es un gustazo para mí darle la bienvenida a la profesora Norma Busto. Ella es argentina, como se define, porteña y casada, y fue docente de Facultad de Filosofía y Letras y Derecho de la UBA durante años. Tiene un extenso currículum, pero con esa presentación le voy a dar la bienvenida al aire porque está muy ansiosa por salir y es un gusto para mí escuchar su voz en el programa. Bienvenida, Norma, a Citas de Radio. Soy Elisa, ¿cómo está? Hola, pero Elisa, muchas gracias, qué presentación. Bueno, quería saludar a todos los oyentes, buenas tardes, y decirles que a lo largo de estas reuniones, si hay preguntas, si hay sugerencias, si hay desacuerdos, serán bienvenidos, los llegarán a la radio por los canales normales y las chicas me los harán llegar a mí. Y tal como dijo Elisa, tendremos que entrar en un misterio, en el de la fascinación que sentimos por esa sala oscura, y a veces sentados vivimos más intensamente en esas 2 horas que en toda una semana. Algún día, yo les prometo, vamos a hablar del sentido que más se involucra en el cine, la vista, y la capacidad que tiene la vista de arrastrarnos fuera de lo cotidiano. Necesariamente lo vamos a hacer, porque un día va a haber que dedicar unas reuniones a los hijos del cine, mejor dicho, de la técnica de la luz, son hijos de la luz, la televisión, la internet, Netflix y tantas cosas más. Y también hablaremos entonces un poco de la vieja, querida y confiable radio y del sentido que a ella sí la apuntala, el oído. Pero hoy no. Hoy vamos a comenzar a adentrarnos en algunas aguas peligrosas, controvertidas. Vamos a tratar de rodear y de abordar, si se deja, el concepto más importante para entender cómo funcionan y por qué nos gustan tanto el cine, la literatura, una telenovela, una radionovela. Es el juego entre realidad y verosimilitud. Nosotros los solemos confundir, los usamos como sinónimos. En realidad son opuestos. La vida, amigos, siempre es real. El arte nunca. Cuanto más real finge ser, peor es. Pero el arte tiene una obligación, la de ser verosímil, y la vida se puede dar el lujo de no serlo. ¿Cuántas veces decimos, 3 accidentes en un día, pobre tipo? Esto ni en las películas. La vida puede hacer eso. La película no. Que es real. Lo que se ajusta a los hechos, lo que en verdad sucedió. Y ustedes mismos al oírme dirán, bueno, pero esa es materia de la historia, la que nos enseñan en el colegio. Exactamente, esto ya lo dijo Aristóteles hace 2500 años. Sobre los hechos, cómo sucedieron, se ocupa la historia. Sobre los hechos, cómo sería lindo que hubieran sucedido, cómo nos gustaría que sucedieran, cómo pudieron haber sido, se ocupa el arte. ¿Por qué? Porque el autor o el director coloca los hechos de una manera tal que provoquen una respuesta de emoción o moral. En la época de nuestras abuelas se decía, fue al cine a ver una película para llorar, o en algún caso con un asesino serial nos horroriza. Todo eso lo provoca el director de cine o el autor por la manera en que dispone los hechos. Pero, y este es el gran pero, en esa disposición de los hechos, los personajes también tienen que comportarse con lógica. Esto es, sus acciones tienen que ser creíbles. Y esto, queridos amigos,
se llama verosimilitud. Ejemplo, todos aceptamos que Superman tenga una fuerza increíble y que vuele. ¿Por qué? Porque dentro de su propia historia, él viene de un planeta lejano, Krypton, y las leyes físicas de Krypton son diferentes a las nuestras. Por eso a él no lo afecta la ley de gravedad y vuela. Y también encontramos lógico que lo afecte la kriptonita, porque lo devuelve a las condiciones de su planeta, donde él es tan vulnerable como todos los demás. Esto es que la historia de Superman, que es completamente irreal, resulta verosímil, es decir, creíble dentro de sus circunstancias, y entonces todos podemos, chuchos, gozar con ella. Se dice, amigos, que cada narración, novela, cuento, película, serie, es un mundo cerrado. Y que resulta verosímil, esto es creíble, no cuando se parece a lo real, sino cuando la lógica interna de ese mundo cerrado se mantiene y se cumple. Por ejemplo, tal vez recuerden la película Avatar, porque todo el mundo la vio con los seres azules grandes, con las montañas flotantes y todo. No importa, si existe un planeta como Pandora, y lo llegamos a descubrir, dentro de ese planeta las condiciones peculiares que se dan hacen que la historia resultara irreal como fue, verosímil y muy agradable, y con lección, de eso hablaremos más tarde. Piensen ustedes, los que son como yo, trekkers, que les gustan las famosas Star Trek, los viajes de la Enterprise, de la Voyager y ahora de la Discovery en Netflix, serie que recomiendo ampliamente si hay adolescentes, sobre todo la temporada 1, la 2, estamos en ella. Ahí también, dado que en el siglo 24 o 25 tal vez los viajes interplanetarios existan y la velocidad de la luz se pueda alcanzar con las naves interespaciales, dado ese mundo, pues la lógica de ese mundo dictará que se pueda alcanzar velocidades de años luz en un día o en dos, o en el tiempo que sea. Es decir, dentro del mundo cerrado de los viajes interespaciales, las historias que nos cuentan, para gozo de los que nos gusta la ciencia ficción, son no reales, eso no tiene, son verosímiles. Ahora vamos a ir redondeando esto, espero que no haya sido pesado, pero vamos a irlo redondeando porque este concepto lo vamos a usar todo el tiempo. El arte, amigos, tantas veces lo habrán oído, ha sido definido como el espejo de la vida. Ok, vamos a aceptarlo, siempre que ese espejo se parezca a los espejos de las viejas ferias o a los que hay o había en los trenes fantasmas de los parques de diversiones. Espejos cóncavos, convexos, un espejo roto en el que solo se refleja un fragmento, un pedacito de la realidad, y no el contexto, o en esos espejos en que nos vemos gruesos, largos, tirados para la derecha, es decir, amigos, esos espejos en que nos vemos deformados. Y esa deformación es la que nos gusta en el cine. A veces nos resulta una pesadilla y a veces nos resulta una visión absolutamente maravillosa. En ese caso, también aceptamos que el arte es espejo de la vida. Yo diría que por hoy esto no está del todo mal para asimilarlo, verosimilitud es esencial. Y les prometo que para la próxima vamos a ahondar con los dos elementos esenciales de la verosimilitud y que permiten el gozo que tenemos, aunque sea un gozo terrorífico. Los amantes del terror también gozan. Es decir, lo que nos permite, y ya vamos a ir ahondando en saber qué es lo que nos permite, pero vamos a decir gozo de una película o de una historia cualquiera, de un relato. Estos dos elementos son identificación y complicidad. Estos dos, les prometo, para la próxima vez. Un abrazo para todos y nos veremos, nos escucharemos en 2 o 3 martes.
Adiós. Muchísimas gracias, Norma, por esta tan interesante columna, la verosimilitud. Bueno, nos vamos a quedar rumiando este concepto. Bueno, y así pasaba Norma Busto por la cita de cine.